determinar la relación lluvia-escurrimiento, vámonos al método de Show. Ahí dice hidrogramas unitarios sintéticos. Vamos a ver el método de Show, ¿sí? Entonces, por favor, ahí en la página 228, Pau, por favor. Ok. Entonces, vamos a ver esa parte. Bueno, yo lo leo. Dice, para usar el método del hidrograma unitario en cualquiera de las modalidades vistas en este capítulo, siempre es necesario contar con al menos con un hidrograma medido a la salida de la cuenca. Además, los registros de precipitación, Dice, sin embargo, la mayor parte de las cuencas, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, no cuentan con una estación hidrométrica o bien con los registros pluviográficos necesarios. Por ello, es conveniente contar con métodos con los que se puedan obtenerse hidrogramas unitarios usando únicamente datos de características generales de la cuenca. Los hidrogramas unitarios, así obtenidos, se denominan sintéticos. Debido a su importancia, se han desarrollado una gran cantidad de hidrogramas unitarios sintéticos. A continuación se explicarán 3 de ellos. Entonces, el 8.3.4.1, método de Show, dice Show, referencia 8.8, desarrolló un método para el capítulo del gasto pico de hidrogramas de diseño de alcantarillas y otras estructuras de drenaje pequeñas. Este método solo proporciona el gasto de pico y es aplicable a cuencas no urbanas con un área menor de 25 kilómetros cuadrados. Enseguida se presenta una versión simplificada de este método, ¿sí? Dice, el gasto de pico QP es de un hidrograma de escurrimiento directo, puede expresarse como el producto de la altura de precipitación efectiva, PE, por el gasto de pico de un hidrograma unitario. Eso ya lo habíamos definido, ¿se acuerdan algo? Incluso ustedes cuando sacaron el gasto medio, pues sacaron con el gasto máximo, ¿no? Bueno, perdón, pues sí, con el gasto máximo, y ahí sacaban de alguna manera el volumen de escurrimiento, ¿no? Aunque aquí es gasto, pero bueno, es la misma cuestión. Dice, el gasto de pico del hidrograma unitario, QP, se expresa como una fracción del gasto de equilibrio para una lluvia con intensidad I igual a 1 milímetro de duración, ¿sí? De su índice, ecuación 8.9. Eso ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Dice que QP igual a 1 milímetro sobre la duración por el área de la cuenca por Z. En este caso, Z, bueno, aquí lo explica. Dice Z, donde Z es la fracción mencionada que se denomina factor de reducción de pico. Si el área de la cuenca se expresa en kilómetros cuadrados y la duración de la lluvia en horas, la ecuación 8.19 se escribe como QP, dice 0.278 por el área de la cuenca
por la duración de la lluvia, por Z, por la fracción, por la fracción, ¿no? Como decíamos. Y bueno, dice, donde QP está en metros cúbicos sobre segundo sobre milímetros, o sea que es un gasto unitario, pues. Dice, sustituyendo la 1819 en la 1817 se obtiene, ¿sí? Que el gasto pico ya, ¿sí? Dice, es igual a 0.268 por la precipitación, ¿sí? Máximo de pico por el área de la cuenca entre la duración de la lluvia por Z, ¿sí? Allá estaría completa, pues, el valor del gasto total, ¿no? Si dado que este método se usa en cuencas no instrumentadas, el procedimiento conveniente para hablar el gasto de pico a partir de la lluvia total, P, es el de los números de escurrimientos, apartado 725. Ya también habíamos hablado de los números de escurrimiento, que es otra forma de conocer, ¿se acuerdan? La infiltración, ¿sí? El factor de reducción de pico Z se calcula según Shaw como una función del tiempo de retraso. Tiempo dice que transcurre del centro de masa a la precipitación, de masa de la precipitación al pico del hidrograma y de la duración en exceso, ¿sí? De subíndice, como se muestra en la figura 820. En esta figura se obtuvo a partir de 60 hidrogramas en 20 cuencas pequeñas, de 0.01 a 20 kilómetros cuadrados del medio oeste estadounidense, ¿sí? El tiempo de retraso se calcula según Shaw como TR igual a 0.005 multiplicado entre la longitud de la corriente principal y dividido entre la pendiente media de la cuenca, y eso elevado a la 0.64, ¿sí? Bueno, aquí dice donde L es la longitud del cauce principal en metros, S en su pendiente en porcentaje y TR en tiempo de retraso en horas. La fórmula 821 se obtuvo para las mismas cuencas mencionadas anteriormente. Y aquí en la gráfica, bueno, pues están los valores de la, será pues de ese valor constante de Z, ¿no? Y viene el tiempo en el eje de las X, bueno, más bien sí, la duración de la lluvia en exceso entre TP y el valor de Z, como decíamos. Aunque nada más ahí, por favor, empieza en 0.2, ahí sería 0.05, ¿no? Arribita y luego 0.1, porque arriba se repite el valor, no puede ser que sea 0. Abajo, el de abajo, el donde dice 0.5. No, el de en Y, perdón, es exactamente. No, ese está bien, es 0.02, pero el que sigue sería 0.005. Ándale, es exactamente. Sí, porque si se fijan, el que sigue sería 0.1 y luego 0.5, pues arriba también. Entonces ahí está bien nomás ese, para cuando se llegue a utilizar esta gráfica, ¿no? Entonces vean, bueno, para obtener el valor de ese coeficiente de Z, ¿no? Entonces le seguimos, por favor, este pago abajo. Dice, para aplicar este método es muy inconveniente tener los datos de la precipitación en forma de curvas IDT, el apartado 637. Pues eso ya lo habíamos visto, ¿no? Para el periodo de retorno adecuado al problema, se calcularían
los picos correspondientes a varias duraciones y se escogería el mayor para el diseño, el más desfavorable, como hemos visto, ¿no? Y bueno, entonces aquí viene un ejercicio de aplicación, ¿sí? Dice, ejemplo 8.3, calcular el gasto de diseño para una alcantarilla de una carretera con los siguientes datos. Dice, el área de la cuenca drenada es de 15 kilómetros cuadrados. La longitud del cauce principal, 5 kilómetros. ¿Sí? Tipo de suelo, arcilla en su totalidad. De uso del suelo, bosques normales en su totalidad. O sea, es totalmente rural, como se ha dicho, ¿no? Cuencas no urbanizadas, ¿no? Y inciso E, pendiente del cauce principal, el 1%. ¿Sí? Dice, las curvas I de T tienen la ecuación, ¿sí? Ahí nos están dando ya ese valor. Dice que la intensidad es igual a 720 por T elevado a la 0,4 dividido en 3D a la 0,7. ¿Sí? Eso, repito, ya lo habíamos visto, ¿no? Que hicieron un ejercicio incluso. Solución, dice, se selecciona un periodo de retorno de 10 años, realmente bajo, ¿no? De la ecuación 822, usando T igual a 10 años y multiplicando por D, se tiene la siguiente relación entre la duración de la lluvia y la precipitación total. Vean entonces, ahí está, dice que la precipitación es igual a, en este caso sustituimos la precipitación por la intensidad, 720, ¿sí? Y eso dice que es para una hora, ¿no? 60, perdón, sí, entre 60 dice por el periodo de retorno, que es 10, ahí habíamos dicho, y dice que la duración va desde 1 hasta 0.7, y entonces estudiando valores ahí, ya nos quedaría en función de la duración, ¿sí? Ya quedan esos términos nada más, para sacar la precipitación. Bueno, entonces dice el tiempo de retraso de la ecuación 821, ¿sí? Sustituimos valores y dice que eso es igual a, bueno, nomás ahí 1, pues es la raíz cuadrada de 1, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Sí? Habíamos dicho que 5,000, la longitud eran 5 kilómetros, ahí todo está dando en metros, ¿sí? Para hablar en metros, por las unidades, ¿no? Y eso, bueno, me da 1.16 horas y en minutos serían 69.6 minutos, ¿no? Entonces dice, el número de escurrimiento es suponiendo que el suelo está inicialmente muy húmedo por ser condición más desfavorable, quiere decir que va a haber poca infiltración y mucho escurrimiento, por eso sería la condición más desfavorable, ¿no? Cuando el suelo ya está saturado, ¿sí? La cantidad de agua que va a escurrir va a ser alta. Por eso dicen ahí que el número de escurrimientos serían 89, ¿sí? Repito, eso lo platicamos así rápidamente, el número de escurrimientos, ¿se acuerdan el tema? Conocer la infiltración. Entonces dice, en la tabla 8.6 se muestra el cálculo de los gastos. Dice, en la columna 1 se han supuesto diferentes duraciones de lluvia efectiva con las cuales se han calculado las alturas de precipitación total con la ecuación 823. Dice, nótese que se acepta el criterio de coeficiente de escurrimiento, apartado 722. Eso también ya lo vimos, ¿no?
por lo que de la duración es igual a D subíndice, la duración en exceso, habíamos platicado, ¿no? Anotadas en la columna 2. Las precipitaciones efectivas P subíndice E de la columna 3 se calcularon con los valores de P y la ecuación 713. Dice, ahorita vemos también esa parte, ¿no? Dice, en la columna 4 se muestran los valores de DE, la duración efectiva entre TR, ¿sí? Y en la columna 5 los correspondientes valores de Z obtenidos de la figura 820, de la figura que veíamos, pues la gráfica, ¿no? Estaban los valores de Z y D sobre TR, ¿no? Dice, finalmente en la columna 6 se han calculado los gastos picos resultantes de la ecuación 820. Nótese que debido a que la zona estudiada es muy lluviosa, ecuación 813, los gastos de pico obtenidos resultan notablemente elevados para el tamaño de la cuenca. ¿Sí? Véase figura 821. El gasto de diseño será de 180 metros cúbicos por segundo. Si el río es perenne, debe agregarse un gasto base obtenido. Bueno, verán, entonces, creo que allí abajo está la tabla 8.6 que se menciona, ¿sí? Y vean, abran un poco a la izquierda porque creo que viene. Bueno, ahí está, exactamente. La columna 1 dice que es la duración en exceso, pues, de la lluvia. 2 es la precipitación que tenemos en la zona, ¿sí? P es el gasto pico, también en milímetros. ¿Sí? Y ahí viene la relación de la duración de la lluvia en exceso entre el TR, ¿no? El tiempo de retraso, pues, de la lluvia del centro de la masa al gasto de pico, ¿sí? Z, decíamos que es un coeficiente de ajuste, de reducción, y 6, pues es el gasto pico, que es el que buscamos, ¿sí? Y está dado en metros cúbicos por segundo. Ahora vean, si nosotros vemos nuestros datos que tenemos, ¿sí? La duración que fuimos calculando, ¿sí? Para ver en dónde, si es cierto que fue ese gasto de de 180, ya en la tabla, ¿sí? Pues vamos, checando, ¿no? Por ejemplo, vean, de nosotros, ¿cuánto es la duración de la lluvia en exceso? Ahorita les digo, no se obtuvo. Allí está en la ecuación 821, ¿no? Donde dice 69 punto... ¿Sí? Ahí está, perdón. Ah, te pasaste un poquito antes, por favor, Pau. Ahí está en CTR. Dice que es 0.005
repito, le debe dar 108. Sí, sigue, sigue 108, profesor. 108, ¿verdad? Ujú. Ahora, la precipitación, bueno, el gasto pico, perdón, la precipitación en pico dice 77.7. Ese valor, que por aquí también lo había definido, bueno, también se obtiene de la misma ecuación 823, ¿sí? Pero allí en vez de dividir entre 60, se divide entre 70 y nos debe dar ese valor de, a ver si lo hacemos. En la ecuación 823, repito, sería dividir 720, pero ahora en vez de 60 sería entre 70, multiplicado por 10. Espérame tantito, por favor. Sí, sí, gracias. Ajá, ahí les decía, en esa ecuación, y ya nada más despejar el valor de D, ¿sí? Y nos debe dar ese valor de la precipitación de 77.7. ¿Sí da o no da?
¿Sí lo están checando? Sí, profe. ¿Sí da ese valor o sí lo está checando Leonardo? Sí lo estoy haciendo. Bueno, Sí, da, profe. ¿sí? Bueno, entonces pues de ahí sale. Y luego dice la columna 4, pues DE entre TR. Ya he visto que TR, ¿cuánto da? Aquí está el tiempo de retraso 69.7, ¿sí? Me he dicho que la duración era de 60, ¿no? ¿Sí? TR entre 60. A ver, entonces, ¿cuánto sería? D dice, entre TR, ahí está de 10 minutos entre 60, 70, ¿cuánto da? Deben ser esos valores, ¿no? Sí, es eso, ¿no? 10 entre 70 da .14. Es dividir, pues, la columna 4, pues hay DE entre TR. ¿Está bien? Sí, da, profe. Sí, sí da, ¿verdad? Así es como se obtiene ese valor. Y luego el valor de Z, bueno, pues es entrar con esos valores ahí a la gráfica que corregíamos, ¿no? Y de ahí se tienen los valores de ese, pues de ese, digamos, constante o coeficiente de corrección, de corrección, y dice que para nuestro caso nos da 0.65, ¿sí? Y bueno, finalmente el gasto de pico dice que es 180.5. ¿Eso cómo lo podemos checar? Bueno, en nuestra ecuación original, que está ahí la ecuación 820, ¿no? ¿Sí? Si ustedes sustituyen todos esos valores que vamos calculando, nos debe dar 180. O sea, vean, dice gasto de pico va a ser igual a 0.278 por la precipitación, que es P77.7, ¿sí? Dice luego, el área de la cuenca serían, ¿cuánto? 15, ¿no? Era el dato, ¿sí? El área de la cuenca, o el área, pues, que estamos utilizando es 15 kilómetros cuadrados. Eso se maneja así directamente, ¿no? Sin convertir, sin hacer la conversión, ¿sí? Y luego, está pues, 0.65, hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Dividido entre el tiempo, que sería 1.16 horas, ¿no? Y eso debe dar 180. ¿Sí lo están haciendo? Sí, profe, sí da.
¿Sí, verdad? Sí. Sí. Ok. Aunque bueno, ya aquí lo tienen hecho ya de manera directa, nomás para comprobar que realmente la ecuación 820 pues sí fue utilizada, ¿no? Sí, la que vimos en la parte teórica, ¿no? Ok, bueno, pues sería esa parte. Para en ese caso, el gasto de pico, o el gasto máximo más bien, ¿sí? Según el método de Show, ¿sí? 20 Show se llama él. De hecho, hay un libro que tiene ese señor pues de hidrología también, muy famoso, un inglés chino, perdón, gringo chino, que tiene muchas cosas hidrológicas e hidráulicas, ¿sí? Bueno, ya al final en el hidrograma unitario triangular, que es muy parecido al anterior, ¿sí? Pero ya, ahí la dejamos, ¿sí? Ahora con eso terminar el tema 5, relaciones lluvia y escurrimiento.
Bueno, entonces, les decía, con este subtema terminamos ya el tema 5, el capítulo 5 de, pues, que nos tocaba ver. Ya está salvado, ¿sí? Y entonces, ahora vamos a pasar al tema 6, ¿sí? El tema 6 dice que es dimensionamiento de un vaso. A ver, ¿cómo lo tenían ustedes? Creo que me estoy equivocando. Yo en el 6 tengo que es el tránsito de avenidas. Tránsito de medidas, sí, por eso le pido que apliquen. Ok. Tránsito de avenidas. A ver. Bueno, ¿cómo lo tengo yo acá? Bueno, a ver, miren. Vamos a verlo en conjunto, porque aquí en el libro lo traigo como para seguir utilizando el mismo texto y no salir. ¿Sí? Sí, yo se los di por separado, dice tránsito de avenidas. Y luego viene, ese sería el capítulo 6, y luego el capítulo 7 de dimensionamiento de un vaso. Y bueno, en el libro, en la página, bueno, el capítulo 5 del libro lo trae como almacenamiento y tránsitos en vasos y cauces, ¿sí? Ahí en la página 69, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que viene aquí, repito, como capítulo 6 y capítulo 7, en el libro viene en un solo capítulo. Entonces vamos a verlo, los dos juntos, ¿sí? Entonces, por favor, ahí en la página 69 del libro, por favor, Pam, ¿sí? Exacto. Yo se lo dije ahí, dimensionamiento de un vaso. Y bueno, pues sería lo que es almacenamiento, ¿no? El dimensionamiento de un vaso es lo que le llamamos, vamos a llamar, qué volumen almacenado tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a darle un pequeño avance a esto para que ya quede iniciado para la próxima clase, ¿no? Ahora sí necesitamos que alguien nos apoye ahí para la lectura. Bueno, no sé si de los temas anteriores hay alguna duda, hay alguna pregunta. ¿Todo bien?
¿Vamos a ver un ejercicio, profe, o solamente va a ser lo que nos acaba de explicar? No, nada más así se ha explicado. Bueno, pues el ejercicio ahí viene, pues, numéricamente, ¿no? Pero como tarea, ¿te refieres o...? Pues sí, como lo hacíamos en los temas pasados. No, y de hecho, bueno, sí hay unas tareas pendientes que no les he pasado, la de hidrograma unitario, pero ahorita no quiero fastidiarlos porque váyanse de vacaciones bien y ya regresando se los paso, ¿no? Todos se los voy a mandar, pero ya ustedes saben que no es, no les pongo fecha de entrega, ¿no? Entonces, que los hagan con calma, ¿no? Las dos tareas que faltan por enviarle, ¿no? Lo del resumen y lo del programa unitario, como les decía, ¿no? Envío y luego. ¿Sale? Profesor, ¿nos va a dar clase el 18 y el 21? ¿O el 21 ya no? ¿O el 2 días sí? A ver, ¿no te entendí, Valeria? ¿Nos va a dar clase los 2 días, las 2 clases que faltan o no nos va a dar? ¿A partir de cuándo salimos de vacaciones? El 22 tendríamos aún la clase del 18 y del 21. Pues vemos la del viernes, ¿no? Y ya la del 21, pues ya se las invito. Profesor, muchas gracias. ¿Sale? Entonces, alguien bueno, no sé si alguien más quiere agregar un comentario a todo esto, o ya le entramos al tema. Bueno, pues ahora sí una voluntaria, un voluntario que nos ayude aquí. Yo, profe, yo lo leo. Échale, pues, Leonardo. Almacenamiento y tránsito en vasos y cauces. En este capítulo se hace referencia a los conceptos hidrológicos fundamentales necesarios para el diseño de vasos y al tránsito de avenidas en cauces, los cuales, aunque relativamente simples, son de gran importancia en hidrología, pues en gran parte constituyen las bases sobre las que se sustenta el dimensionamiento de las presas y otras obras de aprovechamiento y protección contra inundaciones. Bueno, nada más un comentario ahí, un comentario. Realmente ya esta parte podemos decir que es ya de diseño, ya hacer pues las obras que donde vamos a utilizar la información que se obtuvo en campo, ¿sí? Los datos de campo. En ese caso, las mediciones a los aforos que se hicieron pues en una estación hidrométrica por muchos años, como hemos platicado, ¿sí? Entonces, repito, pues aquí ya es basarnos en la información que se tuvo de todos los descubrimientos que hubo día a día, mes a mes, año a año, para llegar al dimensionamiento de ese vaso, ¿sí? Que bueno, más adelante vamos a ver unos métodos, los métodos estadísticos para sacar los gastos de diseño. La información que se usa, repito, pues es el de las medidas máximas, ¿sí? Y por otro lado, el de los gastos medios, dependiendo del fin que utilicemos. Si vamos a diseñar el vertedor, ¿sí? La obra del vertedor, necesitamos gastos máximos, ¿sí? Ya por ahí se acuerdan cuando en los objetivos de la hidrología decíamos que para los gastos máximos, con los gastos máximos vamos a diseñar las obras de excedencia, decíamos, sería el inciso A, la altura de un puente, también con ese gasto se diseña, el drenaje, ¿sí? Digamos una alcantarilla con ese gasto, y también platicábamos de un cárcamo de bombeo, ¿no? Porque
necesitamos desalojar la cantidad máxima que nos va a llegar en un momento dado. Entonces, por eso es que utilizamos esos gastos máximos. Ahora, para dimensionar el almacenamiento, ¿sí? El agua que vamos a almacenar en nuestro vaso, utilizamos los gastos medios, ¿sí? Entonces, allí cuando les platicamos ¿se acuerdan que hasta les puse, por ahí deben tener esa gráfica del diseño, bueno, más bien de los objetivos de hidrología? Por aquí debo tener algo, si no mal recuerdo. Usted lo debe tener en los apuntes. Pues mira, justamente aquí está. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este dibujo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, profesor. ¿Sí? El gasto máximo y el gasto medio, y justamente este gasto medio es con el que vamos a diseñar el tamaño de pues, nuestro vaso, para calcular la altura de la cortina, todo ese rollo. Pero con este gasto, el máximo es con el que vamos a diseñar nuestra obra de excedencia. Vamos a fijar el NAME, vamos a diseñar un puente, la altura de un puente, lo que decía, el tamaño de una tubería para desalojar las aguas pluviales y el tamaño de un cárcamo de aguas pluviales, ¿sí? Con esto justamente fue lo que vimos con los objetivos, cuando les describí los objetivos de la hidrología, ¿sí? Ahorita más adelante se ve un poco algo parecido a esto, ¿sí? Ese famoso hidrograma anual de descubrimiento de un cauce, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, haciendo referencia a los objetivos de la hidrología, pues sí, ahora ya vamos a utilizar, como les decía, los gastos medidos en una estación hidrométrica, ¿sí? Y que, digamos, utilizaríamos toda esa información como les decía, 20 años, 30 años, 50 años, toda la información que tengamos que sea de la misma estación, pues lo vamos a hacer para nuestro diseño. Les decía, vamos a ver los métodos estadísticos que hay para el diseño de la medida máxima, ¿sí? Entonces, en otro capítulo adelante, ¿no? ¿Sí? Ya para terminar. Bueno, entonces, esa sería, digamos, la parte introductoria de este tema, ¿sí? Entonces, ¿le sigues, por favor, Leonardo? Sí, profesor. Tipos de almacenamientos y sus características. La siguiente descripción se refiere a los tipos de almacenamientos y sus características de interés en la hidrología. Los detalles restantes corresponden a otras materias, como obras hidráulicas e hidráulica fluvial. Un vaso de almacenamiento sirve para regular los escurrimientos de un río, es decir, para almacenar el volumen de agua que corre en exceso en temporadas de lluvia, para posteriormente usarlo en las épocas de sequía, cuando los escurrimientos son escasos. Esto se puede ilustrar con una situación como la que se muestra en la figura 5.1, donde se ha dibujado en forma muy esquemática el hidrograma anual de escurrimiento en un río y una demanda. En este caso, la demanda de agua constante durante todo el año. Es mayor de lo que aporta el río en los meses de diciembre a julio, pero menor de lo que aporta de julio a noviembre. Es necesario, entonces, almacenar el volumen sobrante para poder satisfacer la demanda cuando el escurrimiento en el río no es suficiente, para lo cual se requiere un vaso de almacenamiento. Bueno, pues vean, ahí les decía, ¿no? Les hacía referencia precisamente a este programa, ¿no? ¿Sí? Entonces, de enero a junio tenemos
un volumen faltante. ¿Por qué? Porque el río lleva poca agua, ¿no? Por la época de estiaje, ¿no? Incluso desde noviembre, ¿no? De un año anterior. Pero vean, en los meses lluviosos de julio en adelante hasta noviembre, pues tenemos que el río lleva más agua, ¿sí? Y entonces ese es el fin, pues, precisamente de un vaso de almacenamiento, ¿no? ¿Sí? De almacenar el agua que en julio de junio a noviembre tenemos en excedente o como sobrante, para que ese volumen que nos falta, pues, de noviembre a mayo a junio, pues lo podemos aprovechar y no nos falta agua, pues ya sea para los diferentes usos que tenemos, ¿no? Como puede ser para agua potable, irrigación, generación de energía eléctrica, ¿sí? Y otros usos que hay, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí viene. Ese es, repito, es un hidrograma anual, ¿se acuerdan que esto lo vimos también? ¿Sí? Así a grandes rasgos, eso sería esa parte, ¿no? Entonces, continúa, por favor, Leonardo. Un vaso de almacenamiento puede tener uno o varios de los siguientes propósitos. A. Irrigación. B. Generación de energía eléctrica. C. Control de avenidas. D. Abastecimiento de agua potable. E. Navegación. F. Acuacultura. G. Recreación. H. Retención de sedimentos. Los tres componentes de un vaso de almacenamiento. A ver, nada más, aunque lo van a ver ustedes más adelante, ¿sí? Bueno, cuando vean obras hidráulicas precisamente, ahí les van a hablar. Aquí estamos hablando de obras de almacenamiento o de presas de almacenamiento, ¿sí? Hay otro tipo de presas, ¿sí? Que se llaman presas derivadoras. Esto se lo van a ver ustedes en obras hidráulicas. ¿Qué diferencia hay entre presas de almacenamiento y presas derivadoras? ¿Sí? Pues muy sencillo, miren. Que la presa de almacenamiento, ¿sí? La diseñamos con el gasto medio, con este gasto medio, ¿sí? Con este diseñamos las obras de almacenamiento, ¿sí? Sí, voy a poner aquí. Y por otro lado, ¿sí? Las presas derivadoras se diseñan con el gasto mínimo, ¿sí? Ahora ustedes pueden preguntar, bueno, ¿para qué se utilizan las presas derivadoras? Ya vimos que las presas de almacenamiento, ¿sí? Tienen esas funciones, ¿sí? Bueno, las presas derivadoras se utilizan principalmente para riego, ¿sí? ¿Sí? Para riego en pequeña, digamos, en pequeña escala, ¿sí? Porque utiliza el gasto mínimo, ¿sí? Que lleva el río.
¿sí? Entonces, lógicamente en proporción una presa con otra nada que ver. Esta es una presa muy grande de miles de millones de metros cúbicos y esta puede ser incluso ni llegar ni a los miles de metros cúbicos. ¿Por qué? Porque esta la utilizamos nomás para darle carga a un canal y que nos vaya, el agua se derive hacia canales para riego, ¿sí? Es un pequeño almacenamiento, repito, nomás para darle carga al canal y el agua salga, ¿sí? En costo, lógicamente, también, así como es muy alto el volumen, muy bajo, al revés, ahora el costo, pues este es muy alto y este es muy bajo, ¿sí? Esas serían las principales diferencias entre una presa y otra, ¿sí? Entonces, repito, todo esto lo van a ver ustedes en el próximo semestre cuando lleven obras hidráulicas, ¿sí? ¿Queda clara esa parte? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, nomás haciendo algunas precisiones, digamos, para que también les quede claro, ¿no? De los propósitos para los que vamos a diseñar una obra de almacenamiento, ¿sí? Aquí puede ser, digamos, de estas 9, ¿cuántos son 9 usos? ¿Sí? 8, 9 usos. 8, ¿verdad? ¿Por cuánto creen ustedes que podamos, de esos 8 usos aquí, propósitos, ¿para cuántos creen que se diseñe una presa de ese tipo? ¿Para qué propósitos principalmente? ¿Cuáles creen que sean los propósitos principales por el que vamos a diseñar una presa? Y unos sean ya secundarios, ¿no? ¿Ustedes creen que para que la gente, en el inciso G, de recreación, para que la gente se vaya a bañar a la presa, vamos a hacer un gran almacenamiento? ¿O para criar peces? ¿O navegar en esa presa? ¿Creen que por eso vamos a hacer una obra muy costosa, muy grande? Repito, para que haya peces, para que la gente use su lancha, ande navegando ahí en la presa, o se vaya a bañar simplemente como recreación, se vaya de picnic allá a pescar, a pasarle un rato alegre ahí. ¿Creen que con esos fines vamos a hacer una gran obra? No. ¿No? Pues no ¿Para debe de qué haber. fines creen que sí se construye una presa? Pues podría ser principalmente para abastecimiento de agua y quizás para generación eléctrica, ¿no? Incluso podría ser los 4 primeros. Claro, hay veces que las presas, depende del tamaño, pero puede tener los 4 propósitos, ¿sí? Los 4 primeros de la A a la D. Puede servir para irrigación. Por ejemplo, si esta irrigación primero pasa ¿cómo se llama? Por las turbinas, genera energía eléctrica y luego la llevamos a los canales de riego. Porque para la generación de energía eléctrica solo requerimos la fuerza, la carga que tiene el agua para que mueva las turbinas y nos genere energía eléctrica. Y esa agua ya hizo su función y la podemos mandar ya tanto para abastecimiento de agua potable como para irrigación. ¿Sí me explico? O sea, la podemos hacer para cada una de las primeras 4. Una para irrigación,
otra presa para generación de energía eléctrica, otra presa para control de avenidas y otra presa que sean exclusivamente para ese fin, o pueden tener 2 o 3 o las 4 funciones a la vez. ¿Sí? Pero las otras 4 restantes, digo, a reserva de la última de retención de sedimentos, pues también vaya junto con pegado con las otras 4, las primeras 4, ¿no? Retención de sedimento, bueno, es cuando el río lleva mucho, bueno, que la zona es muy erosionable, pues va a llevar todo ese lodo, esa solve al cauce y no le va restando sección hidráulica, ¿sí? Entonces hay que retener esos sólidos para que no nos sature nuestro cauce, ¿no?, natural, ¿sí? Esa junto con la de control de avenidas pueden ir de la mano, ¿sí? Control de avenidas, ¿qué serían? ¿Qué les suena a ustedes que sean? Pues podría ser para que el agua disminuya su velocidad, ¿no? Y no arrastre sedimentos o algo. A ver, miren. Aquí les hago una figurita. Bien, por ejemplo esta, ¿sí? Aquí tenemos el hidrograma de una avenida. Se presenta. Y aquí tenemos la medida máxima o el gasto pico, pues, ¿no? Pero aquí el asunto es que esta medida máxima, este gasto pico, me provoca inundaciones en la parte baja. Daña población, daña ciudades, causa tanto daños materiales como a veces humanos. ¿Y qué hago para construir una presa? La presa me va a servir que almaceno el agua y ya dejo salir el agua pausadamente. Este es el fin de una obra de control de avenidas, de una presa que va a controlar esa avenida. ¿Se entiende esa parte? Y entonces el agua la saco controlada pausadamente y vean la diferencia. Este es un gasto controlado y este es el gasto que me presenta, pues, la precipitación. ¿No ves? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues que este gasto máximo
no me vaya a desgraciar poblaciones aguas abajo, ¿sí? Y por eso la controlo y ya la saco pausadamente el agua sin cause problema. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Sí está bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Lo que es una obra, digamos, de control de avenida, incluso por ahí van a escuchar, o sea, no se han escuchado el nombre de rompepicos. Por ejemplo, en el río Santa Catarina de Monterrey, no sé si no he escuchado hablar del río Santa Catarina, ¿sí? Que es el que atraviesa Monterrey. Ese río ha ocasionado mucho problema. Entonces, aguas arriba, le construyeron una presa precisamente para control de avenidas y ellos le llaman la presa rompepicos, así se le llama. Pero realmente su función es esta justamente de que no se presente este pico así, sino lo saquen pausada el agua. Monterrey, cuando pegan huracanes en el Golfo, digo, este año no hubo, para esa zona todos se fueron hacia la parte de Miami, para allá, Florida, un poquito antes, y pegaron esa zona, Nueva Orleans. Pero hay veces que los ciclones impactan de ese lado y justamente ha pegado muy fuerte esa parte. Por eso ya ahora, bueno, hicieron esa obra y ya no les impacta de esa manera como antes. ¿Ok? Entonces, esta es la parte, digamos, que tienen esas obras. Y bueno, ya de manera secundaria, ¿sí? Pues la podemos utilizar para navegar ahí, cruzar de un pueblo a otro, porque a veces esa presa nos interrumpe. Entonces podemos cruzar en pequeñas embarcaciones, lanchas, ya hacen hasta pues, pasos ahí, ¿no? Turísticos y muchas funciones, ¿no? Para, como les decía, cría de peces, ¿sí? Y recreación de pasar un día. No sé si ustedes han ido, por ejemplo, la más común de todas, la que está por aquí cerca, por la presa Valle de Bravo, ¿sí? Pero la presa de Valle de Bravo, pues la hicieron con el fin al inicio de generar energía eléctrica, y era un sistema para generación de energía eléctrica. Y bueno, ya realmente, pues es la presa más importante que abastece de agua aquí a la ciudad del famoso sistema Cuxamala, ¿sí? Somos varias presas que están ahí en la zona y que, repito, antes eran para generación de energía eléctrica, pero ahora se les cambió la función y ahora nos abastecen de agua acá a la ciudad. Bueno, y al Estado de México también, ¿sí? Dejó de cumplir la función anterior y únicamente ahorita es para abastecimiento de agua potable, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, la parte importante de estas obras. Ok, entonces, pues ya es hora, ¿no? Ya. Pues nos vemos el próximo, viernes, niños y niñas. ¿Vale? Sí, Sí, profesor. profe. Muchas gracias. Vale, bueno. Profe, ¿Sí? me había comentado que el viernes no puede hacer la sesión. A ver si otro compañero la puede hacer. Ah, sí, gracias. Entonces, por favor, ¿te ha cubierto en otras ocasiones? Ah, pues no había pasado, entonces no sé quién queda. Bueno, entonces, por favor, para que con la misma clave y todo, ya nomás que vayan presentando los temas, ¿no? Por favor. Bueno, entonces, a ver, ¿quién nos ha apoyado anteriormente? Nos eche la mano. ¿Sale, niños? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, órale, pues así quedamos y nos vemos el viernes. Si Dios quiere. Vale, profe. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, bye.